capilla. Vamos a mirar hoy, si tienen su Biblia, va a ser Juan capítulo 4, desde el versículo 1 hasta el 14. Juan 4, versículo 1 hasta el 14, y el título que le he dado a este mensaje es Jesús, el agua viva que sacia para siempre. Y como se imaginan, hermanos, basado en esta última canción, esta va a ser la porción de la Escritura. Van a ser dos mensajes en esta porción que tienen que ver con la mujer samaritana que vino a Jesús en el pozo. El tema central del estudio de hoy es que solo Jesús puede saciar la sed más profunda del alma humana. Entonces, con eso en mente, quiero empezar con una ilustración. Una mujer confesó una vez que salía de fiesta, que se reía, que se sentía deseada, pero al llegar a la casa lloraba sin saber por qué. Se sentía vacía. Y esa sed que ella tenía no era una sed física, esa sed era existencial, una sed del alma. Y la realidad es que muchos hoy están igual. Muchos tienen todo, pero siguen con un hueco por dentro, probando relaciones, placeres, logros, incluso religión, pero nada los llena. Es como lo que dice en Jeremías capítulo 2, versículo 13. Dice Dios sobre su gente aquí: porque dos males ha hecho mi pueblo, me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces hoy lo que vamos a ver es que vamos a ver cómo Jesucristo se sienta junto a una mujer que ha sido marcada por todos sus fracasos relacionales para ofrecerle agua viva. Y esa misma invitación es para ti esta mañana. Si se acuerdan en el estudio anterior, Juan capítulo 31, versículo 31 hasta el 36 del capítulo 3, lo que vimos fue que Juan el Bautista presenta a Jesús como la autoridad suprema que viene del cielo. Y lo que nos dijo Juan el Bautista es que el que cree en Jesús tiene vida eterna. Pero el que rechaza a Jesús, la ira de Dios permanece sobre él. Y ya establecimos, hermanos, que Jesús no es solo una voz más, Jesucristo es la voz. Jesucristo es la única voz que tiene poder para salvar, para perdonar y para transformar. Y ahora en Juan capítulo 4, este mismo Jesús es el que se acerca a una mujer rota. Y quiero que noten que Él no se acerca a esta mujer para condenarla, Él se acerca a esta mujer para restaurarla. Vamos a leer los 14 versículos y después empezamos desde el principio. Juan 4, versículo 1 hasta el 14, dice la palabra de Dios. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Y dice que era como la hora sexta, versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Versículo 10. Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebe del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré
será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Vamos a empezar versículo 1 hasta el 4, la primera porción. Y aquí lo que vemos es la cita divina en camino a Galilea. Otra vez, versículo 1. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Entonces, aquí en esta porción, hermanos, lo que vemos es que Jesús sale de la área de Judea donde estaba ministrando y no lo hace porque tiene miedo de los fariseos. Jesús siempre vive bajo el reloj del Padre. Jesucristo entendía que el tiempo de él ahí no había llegado. Y noten lo que dice en el versículo 4. Dice algo que parece simple, pero en realidad es profundo. Dice que le era necesario pasar por Samaria. Pues ¿por qué? ¿Por qué era necesario? Porque Jesús tenía una cita divina con una mujer en Samaria que había sido rechazada por su cultura y también rechazada por su comunidad. Entonces veamos un momento, un contexto histórico para entender la enemistad o los problemas que habían entre los judíos y los samaritanos. Cuando estudiamos la historia, vemos que en el año 722 antes de Cristo, el reino de Asiria conquistó el reino del norte, la porción de arriba de Israel. Y lo que hicieron ellos es que exiliaron a la mayoría de los israelitas, solamente se quedaron pocos. Y ellos trajeron a la gente pagana de otras áreas de Babilonia y otros lugares y repoblaron la tierra de Israel con gente de otras naciones. Entonces, ¿se imaginan lo que pasó? Se mezclaron las razas, las culturas, las religiones y de eso nacieron los samaritanos. Y si quieren ver eso en detalle, no voy a enseñarlo en la pantalla, pero es Segundo Reyes capítulo 17, desde el versículo 24 hasta el 41. Y ahí lo que vas a ver es que eso documenta la mezcla entre las razas y las diversas prácticas que ellos adoptaron. Y es interesante porque muchos de ustedes saben que han estudiado eso. Algunos de esos paganos lo que hacían es que sacrificaban a sus propios hijos en el fuego. A Adramelech y Anamelech, para darles un ejemplo. Entonces el resultado de esta mezcla es una religión distorsionada. Es una división étnica y es una división obviamente teológica. Y lo que hacía esta gente, los samaritanos, es que adoraban a Jehová por un lado, porque el rey de Asiria les había mandado sacerdotes para enseñarles sobre Jehová y cómo alabar a Jehová. Pero a la misma vez, por el otro lado, ellos adoraban a sus propios dioses. Sería, por comparación, hoy en día, sería como la persona que dice, yo voy a adoptar estas prácticas del cristianismo, pero también voy a adoptar estas prácticas de lo que se llama New Age, que muchos de ustedes son familiares. Entonces ellos estaban escogiendo qué obedecer, qué recibir y qué no recibir. También en el tiempo de Jesús, los judíos despreciaban a los samaritanos por varias otras razones. En Nehemías capítulo 4, versículo 1 y 2, los samaritanos son los que se opusieron a la reconstrucción del templo de Jerusalén. También según Josefo, uno de los historianos de los judíos destruyeron el templo de los samaritanos en el monte Gerizim 100 años antes de Cristo. ¿Qué estamos diciendo aquí, hermanos? Básicamente en nuestra lengua actual estamos diciendo que los judíos y los samaritanos tenían bronca, no se la llevaban bien. Y noten que cuando miran los evangelios, los judíos preferían caminar kilómetros extra antes de pasar por la tierra samaritana. Pero es interesante, porque lo que vemos aquí en el versículo 4 es que Jesús entra donde nadie quiere entrar. Y creo que aquí nos da un buen punto de aplicación. Piensa en esto por un momento. ¿Alguna vez te has sentido tú en un lugar donde nadie quiere estar? ¿O alguna vez te ha tocado a ti vivir en medio de relaciones rotas,
tensiones familiares o ambientes donde nadie quiere quedarse. Pues la realidad es que Jesús va directo a ese lugar. Jesús no toma el camino más fácil, Jesús siempre toma el camino necesario. Es como lo que dice en Lucas capítulo 19, versículo 10. Miren lo que dice sobre Jesús. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y alguien lo dijo bien de esta manera. Dijo, cuando otros evitan tu historia, Jesús la atraviesa para restaurarte. Y la palabra también le dice al cristiano en 2 Corintios capítulo 5, 18, que a nosotros Dios nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación. Y la realidad, hermanos, es que a veces nuestro Señor nos envía a lugares poco agradables y no es porque el Señor nos odia, es porque el Señor quiere reflejar su verdad y su amor a través de nuestra vida. Entonces la perspectiva que nosotros adoptamos como cristianos, la perspectiva de fe, es que cuando confiamos en que Dios en su providencia está guiando cada detalle de nuestra vida, podemos dejar de ver solo obstáculos y comenzamos a ver oportunidades divinas. Sigamos en el versículo 5 y 6. Dice, vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y dice que era como la hora sexta. Entonces miren ahí el primer versículo. Jesús llega al pozo de Jacob. El pozo de Jacob en el Antiguo Testamento era un lugar histórico cargado con significado para ambas razas, los samaritanos y los judíos. Y es interesante este detalle porque el hecho que era la hora sexta, que significa el mediodía, las 12 del día, es importante. Porque a las 12 del día era el momento más caluroso del día. Y la realidad es que nadie iba al pozo a esa hora, excepto alguien que quería evitar a toda la gente. Y noten también en el versículo 6 nos dice, Jesús cansado del camino. Y esto, hermanos, revela algo profundo. La palabra cansado en la lengua original significa no solamente un cansancio físico, pero un agotamiento total. Entonces la Escritura nos está diciendo aquí que Jesús, el Hijo de Dios, se agotó. ¿Y por qué es importante eso? Porque esto nos recuerda a nosotros que Jesucristo no vino solo a redimirnos, Dios vino en cuerpo humano a comprendernos. Es como lo que dice en Hebreos 4:15. Miren lo que dice aquí sobre Jesucristo. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, y sin embargo, Él nunca pecó. Y lo que esto significa para ti y para mí es que Jesucristo entiende todas tus luchas, que Jesucristo entiende tu cansancio, que Jesús no es un Salvador distante, Jesús es un Dios cercano. Jesús es un Dios que siempre está con nosotros, Jesús es un Dios que nos sostiene en sus brazos. Y miren lo que dice la Escritura sobre nuestro Dios en Isaías 40, versículo 28. Dice, ¿acaso nunca han oído? ¿Nunca has entendido? El Señor es el Dios eterno, el creador de toda la tierra. Y noten lo que dice, Él nunca se debilita ni se cansa, nadie puede medir la profundidad de su entendimiento. Pues, ¿qué estamos viendo ahí, hermanos? Que ahí dice claramente que Dios nunca se cansa, pero entendemos que en Jesucristo Dios se hizo un hombre como tú y un hombre como yo. Y como hombre Jesucristo se sentó agotado junto a ese pozo para encontrarse contigo. Y como punto de aplicación, pregúntate esto esta mañana. Estoy tan cansado por dentro que ya no puedo más. O siento que mi alma está vacía como si nada me llenara de verdad. Porque lo que el pozo representa es ese lugar donde llegamos sin fuerzas.
Y cuando llegas al pozo agotado y sin esperanza, noten que Jesucristo no llega después, Jesucristo ya está ahí. Y esta mañana no importa lo que tú estés cargando hoy, Jesús ya está ahí esperándote. Amén. Versículos 7 al 9, miren lo que dice. Aquí tenemos el encuentro y esta porción le puse Jesús rompe barreras para llegar a ti. Versículo 7. Vino una mujer de Samaria a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Varias cosas que vemos aquí en el versículo 7. Noten que la mujer llega sola al mediodía al pozo cuando nadie más va. ¿Por qué? Se podría decir que porque la vergüenza de esta mujer la empujó al aislamiento. Que quizás esta mujer iba al pozo cuando no había nadie porque ella no quería miradas. Ella no quería chisme. Ella no quería recordar su pasado. Pero noten que Jesús ya estaba en el pozo esperándola. Y es interesante porque él dice algo que en su cultura hubiera sido escandaloso. Le dice a esta mujer, dame de beber. Y noten que es Jesús el que inicia una conversación con una mujer herida y despreciada. En el versículo 8 nos dice que sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar comida. Y este detalle es importante también, porque esto nos recuerda que Jesucristo no necesita tener testigos para validar su amor por ella. Y lo que vemos aquí es que este encuentro con Dios era algo personal e íntimo. Y hermanos, como punto de aplicación aquí, a veces lo que Dios hace es que retira a otros del escenario de tu vida para tener momentos directos contigo. Quiero que pienses esto por un momento. Quizás tú estás aquí y eres sincero, honesto, y podrías decir que estás pasando momentos en tu vida donde te sientes solo. Si puedes ser honesto, quizás dirías, yo me siento aislado emocional o espiritualmente. Y quizás tú te sientes abandonado esta mañana, pero quiero asegurarte que no lo estás. Y quizás lo que tú estás pasando en este momento es una cita divina. Miren lo que dice en el versículo 9. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Hermanos, no se lo pierdan, piensen en un momento en su mente esta interacción. Jesús es un hombre, Jesús es judío, Jesús es un maestro, es un rabino respetado. Esta mujer, primero de todo, es una mujer, es samaritana y es una mujer con mala fama. Y esto aquí que estamos viendo era algo culturalmente inaceptable. Esto no es algo que se veía en ese tiempo, pero noten que Jesucristo rompe todas las barreras que habían para llegar al alma de esta mujer. Y en el contexto cultural, lo que vemos aquí es que Jesús rompe 3 barreras de un solo golpe. Primero, Jesús rompe la barrera étnica, porque es un judío hablando con una samaritana. Segundo, vemos que Jesús rompe la barrera del género, un hombre hablando públicamente con una mujer desconocida. Tercero, vemos que Jesús rompe la barrera moral, un rabino, un maestro santo conversando con alguien socialmente impura. Y es bueno recordarnos que Jesucristo en su ministerio no ve etiquetas. Jesucristo lo que ve es almas necesitadas. Y es como lo que nos dice en Gálatas capítulo 3, versículo 28, sobre todos los que hemos sido unidos en Cristo Jesús. Dice, ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, porque todos ustedes son uno en Cristo Jesús. Pues ¿qué me está diciendo eso a mí esta mañana? Me está diciendo que Jesucristo es el que se acerca a ti cuando otros te rechazan.
Y también me está diciendo a mí que Jesucristo no espera hasta que tú limpies tu vida. Jesucristo viene a ti para limpiar tu vida. Miren lo que dice en Romanos capítulo 5, versículo 8. Dice, pero Dios demuestra su amor en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuándo murió Cristo por nosotros? La Escritura afirma una y otra vez que nuestro Señor Jesucristo no murió cuando nosotros no lo merecíamos. Jesucristo murió cuando nosotros estábamos en rebelión, cuando estábamos viviendo como enemigos de Dios. Jesucristo pagó el precio en esa cruz por tus pecados y por mis pecados cuando todavía éramos sus enemigos. Y por eso podemos regocijarnos y decir, yo no tengo nada bueno en mí, pero yo confío en lo que Cristo ha hecho en esa cruz. Mi confianza no es en mi vida, mi confianza no es en mi desempeño, mi confianza no es en mi justicia, mi confianza solamente es en lo que Cristo ha hecho por mí. Amén. Quiero ilustrar por un momento lo que podemos llamar la puerta cerrada. Podemos ver la imagen por un momento. Mírenle la cara a esta mujer. Esta mujer ha vivido una vida dura, como muchos de ustedes. Imagínense por un momento esta mujer caminando por la calle de la vida. Cada casa que ella pasa escucha cómo giran el seguro de la puerta, porque nadie quiere hablarle a esta mujer, todos la rechazan. Pero un día esta mujer se acerca a otra puerta y en esa puerta ni siquiera toca porque ella ya estaba acostumbrada a ser rechazada. Pero antes de extender su mano, la puerta se abre sola y ahí está Jesús sonriendo, diciendo, te he estado esperando y no vengo a juzgarte, vengo a restaurarte. Amén. Y quizás tú, esta mañana, quizás tú si eres honesto dirías que te has sentido alguna vez demasiado sucio, demasiado marcado, demasiado roto por tu pasado para que Dios se acerque a ti. O quizás tú, si eres honesto, dirías que te has alejado de las cosas de Dios, de la iglesia, porque piensas que necesitas arreglar tu vida antes de venir a Dios. Yo creo que muchos de nosotros en algún punto hemos creído esas mentiras. Pero Jesucristo aquí destruye esa mentira. Miren lo que dice el versículo 10. ¿Qué le dice Jesús a esta mujer? Le dice, respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ahora es importante, hermanos, noten que Jesucristo no comienza con juicio. No le dice, mira todas las cosas que tú has hecho mal en tu vida. Jesucristo comienza con gracia y con revelación. Jesucristo le dice, si conocieras el don de Dios. Y en la lengua original de la Biblia, la palabra don es la palabra dorea, que significa un regalo inmerecido, sin precio y sin mérito. Si tú conocieras el regalo de Dios, le dice. Noten, hermanos, que Jesús no le exige nada a esta mujer. Jesús le ofrece un regalo del cielo. Y aquí lo que vemos es que Él dice algo que honestamente toca el alma. Jesucristo dice, si tú supieras quién soy, si tú supieras quién soy, me pedirías y yo te saciaría. Es como lo que dice en Romanos capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Y como punto de aplicación les pregunto, ¿estás consciente del regalo que Jesucristo te ofrece hoy? ¿O te estás conformando con agua superficial? Porque Jesucristo no vino a negociar contigo. Jesucristo vino a regalarte algo que tú no te mereces y que tú no te lo puedes ganar. Y miren lo que dice en el versículo 11 y 12. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él
sus hijos y sus ganados? Noten, hermanos, que la mujer todavía está pensando en lo natural. Porque ella ve el pozo y ve que Jesús no tiene ni cuerda ni balde y piensa, ¿cómo va a sacar Jesús el agua? Pero lo que ella no entendía es que Jesucristo no necesitaba herramientas. Ella no entendía que Jesucristo mismo es la fuente del agua viva. Y se podría decir, mis hermanos, que esto es una imagen perfecta de cómo muchas personas ven su vida. Y nosotros, yo creo, hemos batallado aquí. Jesús, no veo cómo me vas a sacar de esta, porque mi pozo es muy hondo, mi historia es muy rota, ¿cómo lo harás? Pero Jesucristo no necesita usar los métodos del mundo, porque quizás lo que tú ves como un pozo hondo es una oportunidad para que Dios muestre su poder en tu vida. Versículo 13 y 14, dice, respondió Jesús y le dijo, miren lo que le dijo a la mujer samaritana, cualquiera que bebe de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebe del agua que yo le dará no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces aquí Jesús pone la diferencia eterna entre lo que el mundo te puede dar y lo que solamente Él te puede dar. Y en la palabra de Dios, hermanos, el agua representa vida. Entonces tenemos el agua que surge en nuestro interior por el Espíritu Santo que nos da vida eterna. Y tenemos el agua de este mundo que temporariamente nos puede saciar, pero que no nos deja con una llenura. Y se podría decir que el agua del pozo temporal es la fama, son las relaciones, es el dinero y son los logros. Y todas son cosas que te calman por un rato, pero la realidad es que esas cosas te dejan más seco después. Pero la palabra que nos dice aquí en la lengua original sobre lo que Jesucristo ofrece es agua viva, hidorsón. Y esta agua es un agua que fluye, es un agua que da vida, es un agua que no se estanca. Y lo que Jesucristo le está ofreciendo a esta mujer no es agua religiosa. Jesucristo le está ofreciendo a la mujer el Espíritu Santo, Dios mismo morando y fluyendo en su interior. Miren lo que dice en Juan capítulo 7, versículo 38, solo una porción del versículo. El que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. Y está hablando del Espíritu Santo. Isaías 55, versículo 1, le dice a la gente, si tienes sed, ven y bebe, aunque no tengas dinero. En otras palabras, no estamos negociando. Isaías 58, versículo 11, ¿qué le dice a su pueblo? Que serás como un manantial cuyas aguas nunca faltan. ¿De qué está hablando? De una llenura en nuestra vida del Espíritu Santo, de una satisfacción en tu interior, de vida eterna, de todo lo que Dios quiere ofrecerte a ti, que Dios produce en tu interior a través de la fe que tú pones en Jesucristo y a través de nosotros ser una familia que estudia y que obedece la palabra de Dios. Y un pastor dijo esto, Jesús no vino a mejorar tu pozo. Jesús no vino solo a mejorar tu pozo, Jesús vino a reemplazarlo. Y me gusta lo que el predicador Charles Spurgeon dijo sobre este tema. La sed del alma no se calma con lo terrenal, solo con lo eterno. Y quiero que piensen esto conmigo un momento. ¿Qué pozos estás usando tú para llenar el vacío en tu interior? Quizás tú dirías, si eres honesto, quizás han sido relaciones, adicciones, aprobación, redes sociales. Quizás estás tratando de llenar tu alma con algo que solamente te llena por un momento. Pero Jesucristo te ofrece algo que ningún hombre, que ninguna mujer, que ningún placer en este mundo te puede dar. Jesucristo te ofrece una plenitud duradera. Jesucristo te ofrece una satisfacción completa en Él. En cierre, un resumen. Lo que hemos visto aquí es que, número uno, Jesucristo te busca.
Número 2, que Jesucristo rompe barreras. Número 3, que Jesús sacia tu sed eterna. Y si estás aquí esta mañana y no tienes en ti este manantial de agua viviente, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? Reconoce esta mañana tu sed espiritual. ¿Podrías decir que has estado bebiendo de pozos que no satisfacen? Y estás listo esta mañana para pedirle a Jesucristo el agua viva que puede surgir en tu interior. Quiero cerrar el estudio en oración en lo que sube el equipo de alabanza. Señor, esta mañana quiero darte gracias, Dios, porque sabemos, Señor, que tú siempre estás con nosotros, porque hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. Porque Dios, tú nos has dado una vida, Señor, donde no teníamos nada, Señor, no comprendíamos quién eras tú, Señor. Tu palabra dice que tú has depositado tu Espíritu Santo en cada persona que reconoce su necesidad. Cada persona que se ha dado cuenta que tú has traído a ese lugar donde se han dado cuenta que han pasado tantos años de su vida tratando de satisfacer ese pozo profundo en su alma con las cosas de este mundo. Y Señor, yo sé que yo pasé tantos años en la adicción, en las relaciones con mujeres, en la fama, en el dinero, y ninguna de esas cosas me trajo satisfacción hasta que encontré a mi Salvador Jesucristo, hasta que encontré al gran amor de mi vida. Y Señor, te doy gracias esta mañana que como una comunidad podemos darte gracias, Dios, porque tú eres el que sacia nuestra sed. Tú eres el que nos satisface, Señor. Tú eres el que nosotros deseamos. Tú eres el que necesitamos. Dios, te pido esta mañana, Señor. Yo sé que hay iglesias, Señor, y en toda iglesia hay personas que se sientan aquí semana tras semana, pero no se han rendido a ti. Y no tienen ese pozo de agua viva en su interior. Y te pido, Señor, que tú les enseñes esta mañana si ellos necesitan de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y tal vez tú viniste aquí esta mañana y tienes un hueco en el alma. Tal vez tú eres como yo. Estás viviendo en el mundo y has probado de todo. Has probado relaciones, has probado sexo, has probado de todo lo que este mundo te ofrece, pero te has dado cuenta que nada de eso te puede satisfacer. Que nada de eso te va a dar una llenura en tu vida. Y por eso cada mañana cuando te levantas dices, tiene que haber algo más en la vida que esto. Es solamente cuando vienes a Jesucristo y lo recibes como tu Salvador, cuando te das cuenta que el Creador del universo te creó a ti con un propósito divino. Y que lo que Dios puede hacer es que puede tomar a personas rotas como nosotros, personas imperfectas, personas que fallan, personas que cometen errores y puede decir, déjame usar tu vida para hacer algo especial. Si tú te rindes a mí, yo voy a usar tu vida para ministrar a la gente, para traer este mensaje de amor y de misericordia. Y yo no sé si tú estás aquí esta mañana y tú podrías ser sincero y decir, yo lo he probado todo. Yo lo he probado todo. No hay nada que yo no he probado. Pero esta mañana sinceramente puedo decir que yo sigo con sed. Que no estoy satisfecho. Pues entonces Jesucristo te diría esta mañana, si tú supieras quién soy, me dirías, me pedirías y yo te daría agua viva. Y quiero recordarles, hermanos, no necesitas limpiarte antes de venir, ven justo como estás. Cristo me encontró a mí en mi adicción, Cristo me sacó de mi adicción, Cristo es el que empezó a limpiar mi vida. No hay nada que yo pueda hacer para que Cristo me acepte. Cristo ha hecho todo lo necesario para que el Padre diga, tú ya eres mi hijo y eres aceptado en el amado. Y entiendo aquí que no todos aquí han recibido a Jesucristo como Salvador y por eso es que nosotros compartimos las buenas nuevas semana tras semana, porque hermanos, no sé si ustedes saben, pero la realidad es que en toda iglesia, incluyendo nuestra iglesia aquí, hay personas que vienen por años y conocen de Dios y conocen la palabra y aún están en los estudios y años después se dan cuenta, yo no tengo una relación íntima con Cristo. Todo esto que ese predicador está hablando, yo no me puedo relacionar con eso. Y si esa eres tú esta mañana es porque tú no has venido al Señor en arrepentimiento y fe.
Y lo digo con amor porque nuestro gran deseo aquí es que tú puedas experimentar toda la llenura y la vida que Cristo tiene para ti. Cristo es el que quiebra cadenas de adicción. Cristo es el que quiebra cadenas de depresión. Cristo es el que cambia tu vida. Cristo vive, amén. Y la moralidad y las buenas obras, por supuesto, hermanos, eso es parte de la vida del cristiano, pero en sí mismo eso no es lo que te salva. Lo que salva a una persona es venir a Dios y primero es admitir que yo soy un pecador. Es humillarme ante Dios. Porque no hay ningún programa, no hay ningún sacerdote, no hay ningún pastor que nos pueda arreglar. Porque el problema es un problema interno del corazón. Y hermanos, solamente Dios puede darnos un corazón nuevo. Segundo, es creer no solamente con la cabeza, pero también creer con el corazón. ¿Qué significa eso? Es transferir nuestra confianza de todas las cosas que nosotros estamos haciendo por Dios a lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. La Escritura dice que Cristo murió la muerte que todos nos merecemos por todos nuestros pecados. Y que Cristo vivió la vida de obediencia perfecta a todas las leyes de Dios que ninguno de nosotros podemos vivir. Y es solamente nuestra confianza absoluta en la obra de Jesucristo que nos trae lo que se llama la redención, el favor inmerecido de Dios y la vida eterna. Y tercero, lo confesamos como Señor. Tienes que estar dispuesto a decir, Dios, de este día en adelante, tú eres el jefe de mi vida. Porque Jesucristo no murió en una cruz solamente para que tú le dediques tu domingo. Jesucristo quiere toda tu vida. Jesucristo quiere pasar la eternidad contigo. Y esto aquí no es simplemente una religión. Esto aquí es una relación íntima con tu Creador. Por eso cantamos, dame de beber. Porque hay algo que el Señor nos da que este mundo no nos puede dar. Y por eso vinimos aquí con corazones que tienen hambre y sed por las cosas de Dios. No es simplemente religión. Hay algo que Dios nos está dando esta mañana. La relación te dice, ven a esta persona. Y la Escritura nos dice que para ser salvo tienes que poner tu confianza en Cristo. Miren lo que dice en Romanos 10, versículos 9 hasta el 11. Dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor y que crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para la justicia y con la boca se confiesa para la salvación. Pues la Escritura dice, todo el que cree en Él no será avergonzado. Amén. Vamos a cerrar los ojos y vamos a cerrar el servicio en oración. Vamos a inclinar nuestras cabezas. No sé dónde te encuentras esta mañana con Dios. Quizás estás con nosotros esta mañana vía la red social. Quizás estás con nosotros aquí en persona. Quizás te has alejado de Dios y Dios te está llamando a ti esta mañana. Hoy puedes tener agua viva en ti si recibes a Cristo en tu corazón. Y quiero ser claro que aquí no hay juicio, aquí solo hay amor. Y si eso eres tú y hoy quieres incluirte en esta oración para recibir esa agua en tu interior, si eres tú esta mañana y puedes ser sincero, puedes levantar tu mano ahí rápido, ahí justo donde estás, como un paso de fe y rendición al Señor. Si hay alguien aquí que quiere ser parte de esa oración, amén. Amén. Y si están con nosotros vía la red social, vamos a orar todos juntos con usted. Repitan conmigo esta oración en fe. Señor Jesús, reconozco que tengo sed. He buscado en lugares vacíos, pero hoy me vuelvo a ti. Tú eres la fuente de vida eterna. Perdóname mis pecados. Límpiame y sacia mi alma. Yo creo que moriste por mí y resucitaste. Hoy me entrego a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Y quiero orar también por el resto de nosotros en cierre. Señor, te damos gracias esta mañana que tú eres el que nos fortalece diariamente, Señor, que tú
eres el que realmente sacia nuestra sed, Señor. Queremos más de ti en nuestra vida, Señor, y estamos agradecidos que aquí nos has dado una comunidad, una familia espiritual, Señor, donde no hay juicio, pero podemos venir con todas nuestras flaquezas y nuestras dificultades, y tu Espíritu Santo a través de tu palabra nos está transformando, nos estás cambiando quienes somos para que Cristo sea revelado más cada día en nuestra vida. Señor, te pido que nos llenes con tu Espíritu Santo y te pido que esta semana nos uses para tu honra y tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Si tienes cualquier necesidad, si has recibido al Señor, cualquier cosa, nos encantaría conectar con ustedes. Por favor, suban adelante después de esta última alabanza. Que Dios los bendiga, mis hermanos, y que tengan una buena semana.